Ok, entonces vamos a retomar la clase donde la dejamos antes de irnos a Semana Santa, que era en el cálculo de, voy a compartir pantalla, el cálculo de intervalos de confianza. A ver, aquí. Entonces, habíamos visto varios ejemplos de cómo hacer intervalos de confianza para una media poblacional. A ver, vimos el ejemplo 3, 4. Quedamos en el 5, me parece. Vamos a hacer. Ok. Ok. Entonces, retomando el ejemplo 4, que fue el último que vimos, si no me falla la memoria, nosotros lo que estábamos haciendo son intervalos de confianza, en este caso para una media mu, es decir, tenemos una variable cuantitativa donde conocemos la variancia, la desviación estándar y tenemos una población infinita, entonces no hay que hacer ajuste por corrección de finitud. Nosotros en el planteamiento habíamos visto que hacemos la denotación de cuánto es nuestro tamaño de muestra, cuánto es nuestra desviación estándar, la media, el intervalo de confianza, el alfa y el valor z. Entonces, recuerden que confianza es 1 menos alfa. El alfa es la resta, ¿verdad? Tienen que ser complementos, tienen que sumarme 1, la confianza y el alfa. Y a partir de este alfa, vamos a determinar cuál es nuestro valor de z. El valor de z se podía extraer de las tablas estadísticas, que es como a pie, y también de una fórmula en Excel. ¿Ok? Indicamos cuál es la fórmula para generar nuestro intervalo de confianza y hacíamos el cálculo. Luego del cálculo, entonces damos nuestra conclusión, que es súper importante, ¿verdad? Tenemos que decir a qué es lo que nos estamos refiriendo o a cuál era el cálculo que nos hacíamos referencia, valga la redundancia. Entonces concluíamos con un 90% de confianza, siempre hay que decir la confianza, se puede afirmar que la edad promedio poblacional de los adultos mayores de todos los centros de cuidado de San José está entre este valor, que es el intervalo inferior, y el otro valor que es 81-84, que es nuestro intervalo superior. En septiembre del 2019, siempre es muy importante que pongamos el detalle de qué es lo que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Si hay una especificación de tiempo y espacio, la fecha, cuál es la población a la cual nos estamos haciendo referencia, etcétera, etcétera. También como a modo de refrescamiento de lo que habíamos visto, recuerden que en este primer tema estamos hablando de estimación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es seleccionando una muestra. Se selecciona una muestra porque tal vez nosotros no tenemos tiempo, recursos o mecanismos para hacer un estudio en toda la población, o porque nos damos cuenta que seleccionar una muestra es suficiente para poder hacer inferencia en la población. Entonces, nosotros lo que hacemos es seleccionamos una muestra, calculamos el parámetro de interés, bueno, el estimador, un estimador de una variable, para poder generalizar a nivel poblacional. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Puede pasar, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, que la muestra que nosotros seleccionemos no sea representativa o de un valor que sea muy lejano, bueno, o lejano a el valor real del parámetro poblacional. Entonces aquí es súper importante que cuando hablamos de confianza, con un 90% de confianza, quiere decir que todas las muestras que nosotros seleccionemos o podamos seleccionar, en el 90% de los casos, el valor poblacional va a estar ahí. Vamos a tener un 10% en donde vamos a fallar, por decirlo ahí, o nuestro intervalo calculado no va a contener el valor del parámetro. ¿Okay? Yo les había dicho que revisaran el 5 el 5 y el 6 en sus casas. No sé si lo pudieron revisar, pero vamos a hacer un repaso aquí. Vamos a ver qué hora es. ¿Okay? Ok, en este caso tenemos un intervalo de confianza para una media poblacional con una desviación estándar desconocida y un n infinito. Entonces, el valor de la desviación estándar lo generamos a partir de la muestra
Y como nuestra n es infinita, entonces no tenemos que no tenemos que aplicar el factor por corrección por poblaciones finitas. Este ejemplo dice, se realizó un estudio en febrero del 2020 para estimar el gasto promedio en recreación de las familias de la provincia de San José. Se entrevistaron a 939 familias y se determinó que el promedio era de 21.300 colones con una desviación estándar de 8.100. Nos están pidiendo que calcule e interprete un intervalo de confianza al 95%. Entonces, paso número 1 para el planteamiento del problema, tenemos que hacer la especificación de los datos. Entonces, ¿cuánto es nuestra muestra? ¿Cuánto es nuestra desviación estándar? ¿Cuánto es nuestra media? Nuestro nivel de confianza, el alfa y por ende el valor Z. Recuerden que aquí es la desviación estándar, entonces tienen que tener mucho cuidado si es que el problema les dice que varianza. Entonces, si le dan la varianza, tienen que sacarle raíz para poder obtener la desviación estándar. Entonces, estos son nuestros datos, ¿verdad? Como nos dice que es un intervalo de confianza para mu, que desconocemos la desviación estándar, y una n infinita, entonces esta es la fórmula que tenemos que usar. Creo que, vamos a ver. Bueno. Ok. Aquí esta fórmula no es desviación estándar desconocida. Igual acaba como una S. Entonces me tengo que corregir. Entonces hacemos ¿cómo se es? Que la sustitución de los valores dentro del intervalo de confianza, entonces es la media menos el valor Z por la desviación estándar entre raíz de n, eso nos da un valor de 20.781 como límite inferior, y hacemos la suma a la media y nos da 21.818.09. Entonces concluimos que con un 95% de confianza se puede afirmar que el promedio de gastos en recreación de todas las familias de San José en febrero del 2020 está entre los 20.781 colones y 21.818. El otro ejemplo que tenían que revisar era este. Una empresa distribuye duraznos en latas de 4 onzas. Para asegurarse de que cada lata contenga al menos la cantidad que se requiere, decide que el proceso de llenado debe verter 4.01 onzas de duraznos sin almíbar en cada lata. Vean que en procesos como estos, aunque uno diga, ay, le estamos poniendo 0.01 onzas, eso en términos de costos, ¿verdad? Y inversión de dinero y todo lo demás es una decisión importante que toman los tomadores de decisiones o los jefes. Entonces, vean que aunque sea una diferencia mínima, se lleva un proceso de decisión importante. En este caso, se seleccionó una muestra de 64 latas y se calculó la media muestral, se obtuvo una media de 4.015 y se quiere saber si, bueno, se quiere calcular más bien cuál es el intervalo de confianza, el 95%, para determinar si efectivamente se están llenando las latas con las 4 onzas que decimos en el empaque que se está brindando, que se está dando con producto. Entonces hacemos el planteamiento del problema, súper importante, ¿verdad? Siempre hay que hacer planteamiento del problema para que sepamos cuáles datos son los que tenemos y cuáles son los datos que tenemos que usar. Tenemos un n de 64, una desviación estándar de 0.04, una media de 4.015, el nivel de confianza que es del 95. Recuerden que la confianza y el alfa no se usan en porcentaje, sino que se usan en razón, con valores de 0 a 1. El alfa es 0.05 y nuestro Z es de 1,96. Ok, esta es la fórmula que tenemos que usar para el intervalo de confianza. Y lo que hacemos es sustituir en la fórmula los valores que tenemos en el problema. Entonces a nuestra media le restamos el valor Z, lo multiplicamos por la desviación estándar entre raíz de n. Entonces aquí no conocemos el tamaño de la población y vean que no conocemos el tamaño de la población porque es una fábrica que distribuye duraznos. Entonces la producción es continua e infinita, entonces por eso
no se hace una aplicación de la fórmula por corrección por poblaciones finitas. Este es nuestro intervalo de confianza inferior, 0,0052, y hacemos lo mismo, pero sumándole a la media el valor del intervalo, y nos da que es 4,0248. Entonces tenemos que con un 95% de confianza se puede afirmar que el promedio de la cantidad de duraznos en almíbar por lata está entre 4,0052 y 4,0248 onzas. Entonces, la pregunta del millón, ¿verdad? El dueño de esta empresa o el gerente quiere asegurarse que la lata contiene al menos la cantidad que se requiere. La cantidad que se requería eran 4 onzas, porque esa era la especificación que se tenía en la etiqueta. Entonces, a partir de este resultado que tenemos acá, después del cálculo de ese intervalo de confianza, ¿qué dicen ustedes? ¿Contiene o no contiene la cantidad requerida? Sí, profe, eso está ahí en el intervalo. Porque exactamente nuestro valor estimado está entre ese intervalo. El 95% de las veces, ¿verdad? Ok. Y esta estimación, sí. Una pregunta, de ese tema, de esos ejercicios anteriores, veo que dice ahí variancia de la desviación conocida. A mí lo que se me enreda un poquito es porque sí dice desviación desconocida, pero sí la tenemos. O es que la desviación como de la muestra o algo así. Exacto. Cuando decimos desviación, recuerda que este parámetro lo utilizamos cuando estamos hablando de población. Cuando estamos hablando de muestra, usamos una S para representar la variancia y la desviación estándar. Entonces, cuando nos dice que este parámetro es desconocido, es el poblacional. Entonces, la desviación estándar nosotros la calculamos de la muestra. Ah, ok. Entonces, cuando la desviación es desconocida, se usa la fórmula de variancia conocida. Desconocida, esto lo puse malo, me equivoqué. Okay. Sí, esto lo tengo que corregir. Aquí en realidad sería un S, vamos a ver, si nos devolvemos a las fórmulas que estaban por acá arriba, aquí está. Es esta. Esta será la fórmula en realidad. Vamos a hacer Ok. sí, esta sería esta. Voy a corregirlo de una vez. Pero eso es una excelente pregunta. Aquí fue un error mío, era para ver si estaban poniendo atención. Entonces vamos a pegarle aquí de una vez. Vamos a hacer el recorte. Ok, no sé si tienen dudas de lo que es la estimación para el valor de mu. ¿O no tienen dudas? Ay, aquí está, población conocida, aquí está, población desconocida, variancia de población conocida, esta es. ¿Todos bien? ¿Pudieron ver la práctica? El caso. Porque de ahí sería la tarea. Aquí está. Este es el valor correcto. Okay. Todos clarísimos con el caso. Bueno, no sé si clarísimos con el caso, pero ¿pudieron verlo? ¿Tienen alguna duda de ese caso? ¿Algún ejercicio del caso? Porque de ahí está la tarea. Ok, ahora sí. Esta sí es la fórmula correcta, ¿verdad? Como desconocemos, ¿dónde está el ejemplo? Aquí está, como desconocemos la desviación estándar poblacional, entonces usamos la desviación estándar de la muestra, que se representa como una S. En el ejemplo 5 y en el ejemplo 6. Ahí está. Gracias, profe. Con gusto. Resulta que cuando nosotros hacemos estimaciones por intervalo, también podemos hacer el intervalo a las proporciones. ¿Alguien me puede recordar cuándo era que usábamos proporciones? ¿Qué tipo de variables son las que estamos estudiando? Cualitativas. Cualitativas, correcto. Entonces, cuando tenemos una variable cualitativa, lo que hacemos es un conteo de los casos que cumplen nuestra característica de interés.
Entonces vean qué fácil, es muchísimo más fácil que cuando hacemos intervalos para mu. La formulita es esta de intervalos de confianza, es la misma y es única para todos, independientemente si yo conozca o no conozca, etc. Aquí tenemos el cálculo de la varianza, ¿verdad? Si tenemos o no conocimiento, bueno, si la población es finita o no, si es con reemplazo o no, ¿verdad? Y el factor de corrección para poblaciones infinitas que está por acá para nuestro intervalo de confianza. Pero en general, esta es la formulita. Entonces, súper simple. Recuerden que recomendación era lo que yo les había dicho, que tengan por ahí a mano, no sé, alguna ficha como las que uno hacía en el cole, las formulitas, cuándo es que se usa una, si usamos T, si usamos Z, si usamos corrección por finitud, el factor de corrección por finitud, si usamos desviación, la desviación estándar muestral, todo eso, ténganlo ahí a mano, ¿verdad? Para que no se les haga un enredillo. Y también el intervalo de confianza para las proporciones. Entonces, en este caso tenemos, se desea conocer con un 90% de confianza entre qué valores se encuentra la verdadera proporción de estudiantes universitarios que comen remolacha durante el primer semestre del 2020. Ven que uno de los primeros problemas de estimación para la proporción que habíamos hecho al inicio fue calcular P. Aquí le estamos haciendo un intervalo de confianza. Tenemos que la población es de aproximadamente 43,000 estudiantes. Se obtuvo de una muestra aleatoria de 20 estudiantes que el 60% consumen remolacha. Entonces, otra vez, vamos con el planteamiento del problema. Tenemos que nuestro N son 20, esa es nuestra muestra. Nuestra proporción de estudiantes que consumen remolacha es 0,60. Aquí está un valor Q, ¿verdad? Recuerden que ese valor Q es el complemento de P, es decir, 1 menos P es igual a Q. Entonces, en este caso es 0,40. Tenemos nuestro N, que es nuestra población, que son 43,000. Este Z que no tiene que ir aquí. Tenemos nuestro nivel de confianza, que es del 90%. El alfa va a ser 10. Aquí estoy empezando a agregar esto, ¿verdad? Recuerdan que era lo de las colas, que es como una información adicional. Todavía no lo vamos a empezar a usar. Y nuestro valor Z, que es 1,645. ¿Ok? Ay. Aquí no les puse la fórmula como tal la imagen, pero aquí está el cálculo del intervalo de confianza. Entonces tenemos nuestra proporción para el límite inferior menos el valor de Z. Aquí sería la raíz de todo. Ok. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué estoy sacándole raíz a todo a diferencia de cuando yo hacía los intervalos de confianza para mu? ¿Y por qué no solo le saco raíz al n? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre? No tiene que ver con la varianza. Sí. ¿Qué más? Por ahí va, por ahí va. Pero ¿por qué no le estoy sacando raíz? Porque no hay varianza. No. Sí hay variancia porque es en lo que yo lo estoy calculando acá. Ah, ok, En lo ok. que está acá. La varianza sí la tenemos. ¿Alguien? ¿Alguien? Que la raíz de la varianza es la desviación estándar. Ok, por ahí va cercano. Cercano, ¿alguien más? Te falta un pelito. Un pelito. Nadie. Ok. Porque P por Q es, Dios mío, P por Q es la varianza. Nosotros en nuestra fórmula tenemos que utilizar la desviación estándar. Entonces, le sacamos raíz a este producto porque este producto representa la varianza. Por eso es. Entonces, como hay que sacar raíz abajo y raíz arriba, entonces utilizamos solo una raíz para calcular todo esto que está acá. ¿Ok? Y
hacemos el cálculo del factor de corrección por poblaciones finitas, que es este que está acá. Entonces tenemos que nuestro límite inferior es 0,42. Gracias a los que participaron. Ahí van, ahí van. Y en el límite superior lo que hacemos es sumarle a la proporción el valor de ese intervalo. Nos da 0,78. Entonces, con un 90% de confianza, tenemos que la proporción de estudiantes en la Universidad de Costa Rica que consume remolacha durante el primer semestre del 2020 está entre 0,42 y 0,78. ¿Ok? Y el último ejemplo. ¿Ok? Dice que el sindicato de una empresa está considerando la fusión con otra empresa. De acuerdo con el reglamento de este sindicato, por lo menos 3/4 partes de los miembros deben aprobar cualquier fusión. Una muestra aleatoria de 2,000 miembros actuales revela que 1,600 plantean votar por la propuesta. Con base en esta información de la muestra, se puede concluir que la proporción necesaria de miembros favorece la fusión. Entonces, hacemos el planteamiento de nuestro problema. Nuestro N, nuestra muestra son 2,000. Aquí vean que no nos está dando calculado el valor de la proporción, entonces lo tenemos que calcular, que son 1,600 que están de acuerdo en votar por la propuesta de fundirse con otra empresa, y nuestro Q sería 1 menos P. ¿Ok? Aquí también está esta Z. Tenemos nuestro nivel de confianza que es del 95%, nuestro valor alfa y nuestro valor Z, que es 1,96. Ustedes ya saben cómo calcular ese valor Z. Ok, entonces hacemos el cálculo de nuestro límite inferior y superior a nuestra proporción. Le restamos, en el caso del límite inferior, nuestro valor de Z por el producto, que este sería la desviación estándar entre n, y por el factor de corrección. ¿Ok? Igual en el límite superior, solo que sumándolo, y concluimos que con un 95% de confianza se puede afirmar que el intervalo 0,82 a 0, este no es... Ay, esperen para ver, muchachos. Y esperen para ver. Porque esos valores se me hacen conocidos. No puede ser. Van a creer que no corregí esos datos. ¿Alguien hizo este ejercicio en la casa? Pero para ver si me decían que lo estaba haciendo mal y nadie me dijo. Ay. ¿Nadie lo hizo en la casa? Nadie. Vamos a ver. Muchachos, nadie. A ver. Ahí voy. Estos. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí. Errores técnicos, vamos a ver. Hacemos el cálculo de nuestro intervalo de confianza. Ok, nuestro P, nuestro Q entre nuestro N. Ay, ¿por qué aquí me da esto? Okay. Entonces tenemos que con un 95% de confianza, ahora sí, vean que como no conozco la población, no tengo que hacer una corrección por finitud. Entonces hacemos el cálculo tal cual, haciendo la sustitución en la fórmula. Y tenemos que con un 95% de confianza se puede afirmar que este intervalo que va de 0,782
a 0,818 contiene la proporción poblacional de miembros que apoyen la fusión, ¿verdad? Y vamos a ver, no sé si por acá dicen el problema. No hace referencia a cuánto debe ser la proporción aquí específicamente, ¿verdad? Pero una de las conclusiones es como la proporción necesaria es de 0,75, ¿verdad? Lo estoy diciendo pero en la conclusión. Y el intervalo de confianza es mayor aún que ese valor, es decir, que nuestro valor poblacional se encuentra entre 0,78 y 0,81, se puede concluir que se cumple con la proporción necesaria. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Con un 95% de confianza. Ok, vamos a ver. Profe, Sí. entonces en este último ejercicio la población es infinita. En este se desconoce. Ah, ok, entonces se usa la otra fórmula, la que no tiene el factor por corrección. El factor, correcto. Puede ser, por Ok. ejemplo, que yo no conozca la población o porque no la conozco, ¿verdad? No hay como un registro, o porque es una producción continua, por ejemplo, en una fábrica, entonces la producción es infinita, ¿verdad? Entonces puede Ah, darse ok. por eso, o que no la conozco o que es infinita. Ok. Entonces aquí está en Excel, para los que les gusta mucho Excel, la solución, ¿qué hora es? Ok, la solución del problema 5, el problema 6, el problema 7 y problema 8. Vamos a ver, aquí la fórmula también la tengo que corregir. Aquí. En este problema, en el 7, 5 y en el 6. Es muy importante que ustedes usen la notación correcta, es decir, si estamos usando estimadores de la muestra, entonces que usemos la simbología que corresponde, y si estamos utilizando información de la población, que utilicemos la simbología correspondiente a la población. Entonces, bueno, este es el mismo problema 5, ¿verdad? Queremos estimar el gasto promedio de recreación de las familias en la provincia de San José. No conocemos la población total, entonces no tenemos que usar el factor de corrección. Acá yo estoy usando esta notación porque aquí no estoy incluyendo los símbolos, ¿verdad? Entonces le estoy poniendo X barra porque es nuestro valor de la media en la muestra. Y estoy poniendo que es desviación guión S porque es la desviación estándar de la muestra, que se representa con una S. Nuestro N, el nivel de confianza, el alfa y el valor Z. Recuerden que el valor Z se calcula o con una tablita o con una fórmula. Entonces por acá está el valorcito de la fórmula, ¿verdad? Y también recuerden esto el dibujo de la campana y el valor que yo hago acumulado. Porque es que aquí yo estoy poniendo 0,975 y no 0,95 de confianza. Entonces para que recuerden acá, cuando van a utilizar esta fórmula, pues que tienen que hacer como un análisis previo antes. Ok, para hacer el intervalo de confianza para medias y también para proporciones, ya lo vamos a ver, podemos utilizar esta fórmula, que ya la habíamos visto, que es intervalo.confianza.norm, donde tenemos que hacer la especificación de nuestro alfa, por eso es que ya estábamos calculando el valor del alfa, el valor de la desviación estándar y el tamaño de nuestra muestra. Esto que está acá es lo que yo le estoy llamando intervalo porque es el pedacito que está acá después del más y menos. Mira, es este producto que está acá. Entonces, a este valor que se llama intervalo tengo que sumárselo y restárselo al valor de la media para que me dé el intervalo de confianza. Entonces, a la media le resto el valor del intervalo para el límite inferior y se lo sumo para el límite superior. Estos son los valores que teníamos acá. Aquí ustedes pueden ver eso pasito a pasito, ¿verdad? El cálculo. Y aquí en el Excel está la fórmula. Luego tenemos el ejemplo 6 de los duraznos. Igualmente acá, esta es la fórmula, ¿verdad? Aquí estoy poniendo que es X barra otra vez porque es la media muestral, la media de la muestra, la media muestral. Nuestra desviación de la muestra, nuestra muestra,
nuestro nivel de confianza, el alfa, que es 1 menos la confianza, y nuestro valor Z, ¿verdad? Entonces simplemente utilizamos la fórmula de intervalo confianza.larg, hacemos la especificación de nuestro alfa, nuestra desviación estándar y nuestro tamaño de muestra. Nos da el valorcito que está acá después del más menos y lo que hacemos es sumárselo y restárselo según corresponda para obtener el intervalo de confianza. Entonces, este valor que está acá es el mismo que teníamos acá en el 5, ¿verdad? Ok, y para los problemas 7 y 8 que son con proporciones, ok. Entonces aquí vean que estoy poniendo, bueno, que P es 0,60, Q es 1 menos P, que es 0,40. La varianza es P por Q y la desviación estándar es la raíz de la varianza. ¿Ok? Tengo mi tamaño de muestra y tengo mi tamaño de población, mi confianza, mi alfa y mi valor Z. Aquí es esto. Ok, entonces aquí usamos el factor de corrección por finitud, ¿verdad? Que es la raíz de, aquí está, por abajo me parece. Aquí está. Que es la raíz de nuestra población menos nuestra muestra entre nuestra población menos 1. Entonces ese cálculo lo hacemos a pie, ¿verdad? Utilizando la fórmula raíz. Y vean que acá estaba lo que les estaba preguntando antes. P por Q es la varianza y la desviación estándar. Aquí yo la calculé porque en esta fórmula que vamos a usar tengo que incluir lo que es la desviación estándar. Entonces, para que tengamos cuidado de saber cuál es el valor que me está solicitando la fórmula y cuál es el valor que tengo en el problema o si tengo que calcular alguno, ¿verdad? Para incorporar el valor correcto. Ok, bueno, entonces es en la misma fórmula. Hago la especificación del alfa, de la desviación estándar y el tamaño de la muestra y obtenemos el intervalo. Aquí la generación del intervalo es un poquito diferente porque tengo que aplicar el factor de corrección por poblaciones finitas. Entonces tenemos la media menos nuestro valor que le estamos llamando intervalo por el factor de corrección para el límite inferior. Y si hacemos la suma, obtenemos el límite superior. Entonces aquí está, problema 7, ¿verdad? Está. Bueno, aquí yo estoy usando, lo correcto siempre es que usemos más decimales. Aquí en la PPT yo estoy poniendo solo 2, pero aquí en los resultados estoy dejando 4. Y para el último problema, que es el del sindicato, okay, entonces igual, tenemos nuestro valor P. En este caso no nos estaban dando el valor P, sino que nosotros lo teníamos que calcular. Q es la diferencia de 1 menos P. Varianza es el producto de ellos dos. La desviación estándar es la raíz. Nuestro N, nuestro nivel de confianza, que es el 95%, nuestro alfa, y nuestro valor Z, que es 1.96. Entonces, para el cálculo de nuestro intervalo, solamente especificamos nuevamente nuestro valor alfa, nuestra desviación estándar y nuestro tamaño. Y hacemos la suma o la resta según corresponda de acuerdo al límite inferior o superior que deseemos calcular. Ok, entonces eso sería lo que son la generación de intervalos en estimación puntual para nuestra media poblacional, ya sea considerando mu, que es para una variable cuantitativa, o para nuestra P, que es una proporción, que la utilizamos cuando estamos trabajando con variables cualitativas. Entonces, eso, ahí era en lo que habíamos quedado la semana pasada. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Ok.
Esto se los voy a subir nuevamente porque hice la corrección de esas fórmulas. Ok. Vamos a ver. Aquí está la estimación otra vez puntual y por intervalos de confianza, pero ahora de diferencias. Entonces, estábamos haciendo intervalos de confianza para mu y para p, y ahora vamos a hacer intervalos de confianza para diferencias de mu y diferencias de p. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos S sub 1 y S sub 2, que son medias muestrales de dos poblaciones, ¿verdad? Y esas medias las vamos a denotar con X barra sub 1 y X barra sub 2. Eso porque son promedios de las poblaciones. Entonces tenemos que utilizar X barra. En el caso de poblaciones infinitas con media de desviación estándar, bueno, mu y sigma, sub 1 y sub 2, dependiendo de la población en la cual estemos haciendo referencia. Entonces, la distribución muestral de la diferencia de medias va a tener este comportamiento. Esto es una, bueno, similitud, no es una equivalencia, es una similitud. Entonces, nosotros podemos decir que la diferencia de dos muestras se representa así y la diferencia de dos varianzas se representa de esta manera también. Esto es válido cuando tenemos poblaciones finitas y si el muestreo se hace con reemplazo también, o sin reemplazo, ¿verdad? Y ahora, igual, pero diferente, ¿verdad? Nuestro estadístico va a tener un ajuste, porque antes nosotros teníamos que Z era igual a X menos mu entre la desviación estándar entre N, raíz de N, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer el ajuste porque estamos trabajando con la información de dos muestras pertenecientes a dos poblaciones, que sería X sub 1, X sub 2, mu sub 1, mu sub 2 y sigma sub 1, sigma sub 2 y el N sub 1 y N sub 2. Entonces tenemos que estos parámetros tienen una distribución que es próxima a la normal, siempre y cuando nuestros valores de la muestra sean mayores a Z. Recuerden que según la teoría del límite central, tenemos que cuando una población es normal, entonces la muestra se va a comportar normal siempre y cuando los valores sean superiores a 30. Cuando los valores son inferiores, superiores o iguales a 30. Cuando nuestro tamaño de muestra es inferior a 30, nosotros tenemos que utilizar el estadístico T, que el estadístico T tenía una distribución muy similar a la distribución normal, solo que la curvita no era tan, era más achatada más bien, era un poquito más gordita y más gruesa en las colas en comparación con la distribución normal de Z. ¿Okay? Y para el caso de las proporciones, entonces tenemos las poblaciones distribuidas de manera binomial con los parámetros P y Q, sub 1 y sub 2 según la muestra con la que estemos trabajando, dependiendo de qué población corresponda. Y la desviación estándar ahora va a tener esta forma, ¿verdad? Es un ajuste. Antes solo teníamos un P y un Q sobre un N, ahora tenemos los dos. Y los límites de confianza para la diferencia entre dos proporciones de poblaciones, donde estas son infinitas, está de esta manera, ¿verdad? Bueno, donde P son las proporciones y donde N son los tamaños de la muestra de cada una de las poblaciones que estemos trabajando. Yo no estoy compartiendo así. Ok, así. Perdón, no me he dado cuenta que no estaba compartiendo. Okay. Entonces vean que los intervalos de confianza, cuando trabajamos solo en la estimación de mu y en la diferencia, son los mismos, solo que con un leve ajuste. Solo estamos incluyendo o incorporando la información de esta segunda muestra. Igual con P. Son exactamente los mismos, solo que estamos haciendo la incorporación de la información de esta otra muestra. Ejemplo número 9. Aquí es muy importante porque estos ejemplos no los hice en Excel, entonces estos ejemplos solo están aquí en las fórmulas, en la PPT. Ok, este dice que construye un intervalo de confianza del 97%.
Recuerden que yo les había dicho que generalmente se utiliza como el 90, 95%, 99% para los intervalos de confianza, pero de pronto yo puedo decir quiero un intervalo de confianza con un 80%, con un 94%, no sé, con un 91% o con un 97% para la diferencia real entre la duración de dos marcas de focos. Dios mío. Entonces dice que si tenemos una muestra de 40 focos tomadas al azar de una primera marca y calculamos la media, tenemos una duración de 418 horas. Y luego seleccionamos una muestra de 50 focos de otra marca y tenemos una duración media de 402 horas. Con desviaciones estándar de 26 y 22 horas respectivamente. Entonces aquí tenemos dos marcas, ¿verdad? Cada una con su tamaño de muestra, con su media y con su desviación estándar. Ok, entonces aquí en nuestro planteamiento del problema decimos que tenemos una media correspondiente a 418, que es de la primera marca, y una X barra sub 2, que es la media de la segunda marca, igual a la desviación estándar. Ve que aquí ya me están dando desviación estándar, entonces no lo elevo al cuadrado, no le tengo que sacar raíz, ya este valor es el de la desviación. Y tengo los tamaños de muestra para cada una de las marcas. Tenemos que el intervalo de confianza me lo están pidiendo el 97%, entonces es 0,97. Nuestro alfa es 0,03 porque es el complemento del nivel de confianza. Y nuestro valor Z es 1,885. Ok, eso es súper importante. Y luego hacemos la sustitución de los valores que tenemos acá en la fórmula. Entonces, aquí mi recomendación también es que cuando estemos trabajando en intervalos de confianza para calcular diferencias de medias, siempre le pongamos un paréntesis a la diferencia de medias inicial, por decirlo así, que sería, vamos a ver, que sería en este caso, por ejemplo aquí P1 menos P2 para que luego no se nos haga, no tengamos confusión. ¿Ok? Entonces sería la diferencia de esas medias menos, en este caso, el valor de Z por raíz de 26 cuadrado entre 40 más 22 cuadrado entre 50. Ok. Vean aquí que es súper importante. Aquí yo estoy utilizando la varianza porque estoy dentro de una raíz, ¿verdad? Entonces, acá en el problema nos está dando la desviación estándar y tenemos que elevarla al cuadrado porque está dentro de una raíz, aplicando la fórmula. Ok, nos da que el intervalo inferior es 6,282 y para el intervalo superior aplicamos lo mismo, solo que sumándole a la diferencia este valor del intervalo. Y nos da 25,718. Entonces concluimos con un 97% de confianza que la diferencia de la duración entre las marcas de foco se encuentra entre 2,282 y 25,718. Alguien me había preguntado por ahí qué pasaba si yo cambiaba en relación con el tamaño del intervalo, si yo cambiaba el nivel de confianza. Entonces, entre más grande o mayor sea mi nivel de confianza, más grande va a ser mi intervalo. Entonces, vean acá que el intervalo es grande, que va de 6 a 25. Ok. Vamos a ver. Luego tenemos el ejemplo 10. Que dice que en una tienda de departamentos se tienen dos tiendas, una en el centro de la ciudad y otra en un centro comercial. El gerente regional ha observado que los productos que se venden bien en una tienda no se venden bien en la otra. Entonces el gerente cree que esto se debe a las diferencias demográficas entre los clientes de cada una de las tiendas. Entonces él dice, bueno, tiene que haber diferencias en la edad, en la educación, en el ingreso, etcétera, entre los clientes de una y otra tienda. Suponga que el gerente le pide que se investigue la diferencia entre las medias de las edades de los clientes de las dos tiendas, suponiendo que la población 1
es la población de clientes que compra en el centro de la ciudad y la población 2 son los clientes que compran en la tienda del centro comercial, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es... bueno, aquí es súper importante. Aquí ya me están dando los datos fuera, no es que yo lo tenía que extraer de acá, sino que aquí ya me los está especificando. Entonces resulta que en la población 1, que son los de la tienda que está en el centro de la ciudad, tenemos una muestra de 40 clientes. Resulta que, perdón, de 36 clientes. De 36 clientes que tienen una edad media de 40 años con una desviación estándar de 9 años. Y en la población 2, que son los clientes que compran en la tienda del centro comercial, hicimos o se hizo se seleccionó una muestra de 49 y esos 49 tienen una edad media de 35 años de edad con una desviación de 10 años de edad. Tenemos que, esto es otra cosa. Recuerden que cuando no me dicen de cuánto es el intervalo de confianza, yo utilizo un 95% de confianza. Entonces, con una confianza del 95%, un alfa de 5%, tenemos un Z de 1,96. ¿Ok? Y lo que hacemos es aplicar la fórmula. ¿Ok? Entonces, a la diferencia de medias, le voy a restar el valor de Z por este producto, que corresponde a las desviaciones estándar entre los valores o los tamaños de mi muestra. Y me dice que da 0,94 para el intervalo inferior y 9,06 para el intervalo superior. Entonces, como conclusión, tenemos que con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias de edades entre los clientes de las tiendas por departamento del centro de la ciudad, del centro comercial, se encuentran entre 0,94 y 9,06. Bueno, ahí ya tendríamos que ver cuál es la decisión que toma el gerente, ¿verdad? Si él considera que una diferencia de 9 años es suficiente y por eso hay una justificación de que los productos no se vendan. Incluso podríamos hacer la consulta de cuáles son los productos que él tiene a disposición para que ya se tomen las decisiones correspondientes. Ok. Esto es un intervalo ahora para proporciones. Dice que se considera cierto cambio en un proceso de fabricación de componentes. Entonces se toma una muestra del proceso existente y del nuevo, que sería como la propuesta, para determinar si este tiene como resultado una mejoría. Si se encuentra que 75 de 1500 artículos del procedimiento actual son defectuosos y 80 de 2000 artículos del procedimiento nuevo también lo son, entonces nos están pidiendo un intervalo de confianza del 95% sobre la diferencia real de la fracción de defectuosos entre el proceso actual y el proceso nuevo. Algo aquí súper importante es que los intervalos de confianza también se pueden calcular para sumas, pero generalmente se calculan para diferencias. Ok, entonces hacemos el planteamiento de nuestro problema, ¿verdad? Tenemos que en el proceso existente, lo vamos a llamar P1, va a ser el primero. 75 artículos están defectuosos de 1500, ¿verdad? Y el proceso nuevo que se quiere proponer, vamos a ponerle P2 y tenemos que son 82.000 artículos los que están defectuosos. Entonces aquí está el cálculo de las proporciones, tenemos una confianza del 90%, un alfa de 10 y un valor Z de 1,645. ¿Ok? Entonces hacemos la sustitución de los valores en nuestra fórmula, ¿verdad? Tenemos la diferencia de las proporciones menos el valor Z por el producto, esta raíz. Aquí está la varianza, ¿verdad? Porque P por Q es la varianza entre el tamaño de la muestra en este caso el primer proceso y la varianza entre el tamaño de la muestra del segundo proceso. Ok, aquí me da el resultado menos 0,0017 en el límite inferior. Y me da que el límite superior, lo que hago es sumarle esta parte del intervalo a la diferencia de las proporciones y me dice que es 0,0217. Ok.
Entonces, digamos que ustedes son los tomadores de decisiones, ¿verdad? Plantean este problema, entonces ya se hace el cálculo, se hace la estimación del intervalo de confianza y se obtienen esos resultados, ¿verdad? ¿Qué concluyen ustedes a partir de esto? No sé si lo había comentado en otro ejercicio, pero intuitivamente, perdón, intuitivamente, si tenemos un intervalo de confianza que va de menos 0.017 a 0,0217, ¿qué intuyen ustedes? ¿Qué tiene ese intervalo de confianza? A ver, yo no sé cómo, bueno, no sabría cómo interpretar el valor negativo, Ok. pero sí me llama mucho la atención. Igual son diferentes cantidades de muestras de la población también. Ujú. Aquí estamos haciendo un intervalo para proporciones, entonces, digamos, si hay un valor negativo, lo que diría es que en este caso es la segunda proporción es mayor, porque cuando tienes un número cualquiera y le restas un valor mayor, da un valor negativo. Entonces, como estamos hablando de diferencias, es una diferencia, ¿verdad? No tiene como mayor cosa. Puede pasar porque son diferencias, ¿verdad? Pero este intervalo va de un número negativo a un número positivo, contiene el cero, ¿verdad? Entonces, el cero, habíamos dicho cuando estábamos trabajando cuando estábamos haciendo la clasificación de las variables de razón, que el cero sí tiene sentido, ¿verdad? Estoy haciendo como un repaso. Ok, resulta que si nosotros calculamos un intervalo de confianza y en ese intervalo de confianza está contenido el cero, es posible que esa diferencia sea cero. Si esa diferencia es cero, es posible que esa proporción sea igual en los dos procedimientos. Entonces, si me están preguntando con un 90% de confianza cuál es la diferencia real entre los procesos defectuosos, yo diría que no puedo concluir cuál es la diferencia real entre esos dos procedimientos, porque al contener el intervalo del cero, yo tengo la posibilidad de que sean iguales, de que la cantidad de artículos defectuosos sea la misma en los dos procesos. Entonces, esa conclusión es súper importante, ¿verdad? Para la vida, para el curso y para la vida. Porque contiene el cero, el intervalo de confianza. Y estamos hablando de que es un 90%. Entonces, de todas las muestras que podamos seleccionar, en el 90% de los casos el valor real de esa diferencia va a estar ahí. Entonces, es posible que, por ejemplo, que este proceso nuevo que se quiere implementar no genere una mejoría tan esperada que el proceso que se está utilizando ahorita. Entonces, en términos de interpretación, con un 90% de confianza se puede afirmar que la diferencia entre las proporciones de artículos defectuosos en los diferentes procedimientos se encuentra entre tal y tal. Y como les decía, como el valor está en cero, entonces no se puede concluir que este nuevo procedimiento genere menos artículos defectuosos. Eso es darle como una interpretación a los datos al final. ¿Qué es lo que me está diciendo ese intervalo para tomar una decisión? Vean que vean que puede tener consecuencias grandes, por ejemplo, en una inversión de un sistema informático, qué sé yo, en contratar personas para que le den mantenimiento a este sistema, en pagar capacitaciones a los funcionarios que deban emigrar al uso de este nuevo sistema. Entonces, en términos ya reales, de una decisión real, es muy importante que sepamos interpretar estos valores que están acá. A ver, y hay uno más. Este es otro ejemplo para intervalo de confianza en diferencia de proporciones. Dice que una empresa se dedica a elaborar declaraciones de impuestos y desea comparar la cantidad de trabajo que se realiza en dos de sus oficinas regionales.
con muestras aleatorias de las declaraciones de impuestos elaboradas en dichas oficinas y verificando la exactitud de las declaraciones, la empresa podrá estimar la proporción de declaraciones con errores elaboradas en cada una de estas oficinas. Interesa conocer la diferencia entre las proporciones siguientes y nos dice que utilicemos una confianza del 90%. Entonces, en la oficina 1 se seleccionó una muestra de 250 con 35 casos que contenían error, 35 declaraciones con error. Y en la segunda oficina se seleccionó una muestra de 30 y resulta que de esos 27 tenían errores. Entonces hacemos el planteamiento del problema. Para la oficina 1, la proporción de declaraciones defectuosas es 0,14 y para la segunda oficina la proporción de declaraciones defectuosas es 0,09, ¿verdad? Nos dicen que el nivel de confianza tiene que ser al 90%, un alfa de 0.10 y eso me da un Z de 1,645. Lo que hacemos es la sustitución en la fórmula para nuestro intervalo de confianza. Entonces, a P sub 1, que sería la proporción de la primera oficina, le restamos la de la segunda. Esto entre paréntesis yo lo hago, como les digo, es una recomendación para evitar cometer errores, más cuando uno está utilizando Excel, como Excel siempre primero multiplica y hace las operaciones de multiplicación y división. Entonces yo prefiero, para evitar cualquier cosa, siempre poner aquí entre paréntesis esta diferencia de proporciones, ¿verdad? Aquí estoy colocando mi valor de Z, esta es mi varianza que es P por Q entre N de la primera muestra y luego la varianza de la segunda muestra entre el N de la segunda muestra. Me dice que va de 0,005 a 0,095 en nuestro límite superior. Y nuestra conclusión es con un 90% de confianza se puede afirmar que las diferencias entre las proporciones de declaraciones de impuestos mal elaboradas entre la oficina 1 y la oficina 2, eso es muy importante, elaboradas entre la oficina 1 y la oficina 2 se encuentra entre 0,005 y 0,0095. Ok. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguna consulta? Vean que con esto oficialmente ya terminamos el tema 1. Entonces, si alguien tiene dudas. ¿Todo bien? ¿Todos clarísimos? Por el momento sí, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, bueno, apenas son las 6, pero voy a contarles sobre la tarea, sobre el quiz y sobre un complemento de Excel que vamos a empezar a utilizar en los siguientes temas. Entonces, para la siguiente clase, si no hay dudas, ¿verdad? Posiblemente empecemos a ver lo que es el tema 2. Entonces necesito que descarguen voy a dejar de compartir, un complemento de Excel que se llama Megastat. Así como suena. Megastat. Ok. Yo estaba haciendo unas pruebas y en mi computadora me generó unos problemillas de que no me estaba aplicando las estimaciones, pero entonces ya estoy probando en otra computadora. Por eso es que no les paso el link para que lo descarguen. Pero así ustedes ponen en el buscador complemento Excel Megastat, lo descargan, bueno, ahí lo descargan y luego lo activan en la parte de complementos de Excel. Entonces, porfa, vayan descargando y activando ese complemento. Segundo, el quiz. La próxima clase vamos a tener un quiz, ¿verdad? El quiz yo lo voy a poner en mediación virtual, entonces por ahí de esta hora, por ahí de las 6 en punto, antitos, voy a habilitarlo para que el quiz esté disponible de 6 a 6:40 en mediación virtual. Van a ser dos problemillas de lo que hemos visto hasta hoy. Cualquier cosa que hayamos visto,
la puedo preguntar. Entonces van a ser 2 preguntitas. Bueno, ahí la otra clase les voy a decir, bueno, cuáles son las instrucciones generales, pero para que sepan que vamos a tener el primer quiz y que va a ser por medio de mediación virtual. Ok. Tercera cosa, la tarea. La tarea, sí, porque a mí se me olvidó que era semana universitaria. La tarea van a tener tiempo de entregarla hasta el 2 de mayo, si mal no me equivoco. Ajá, hasta el lunes 2 de mayo. Es decir, de hoy en 15. Entonces, como hay son tantos días, entonces les agregué un par de preguntas porque así practican para el examen, ¿verdad? Y estudian y toda la cosa. Entonces, van a tener 2 semanas. Ya yo colgué la tarea de mediación virtual. Ok, para el quiz, ya voy a contestar esa pregunta de lo que me hizo Natalie con lo que voy a explicar de la tarea. Voy a anotarlo por aquí. Ok. La tarea ya la colgué en mi mediación virtual. Vamos a ver, entonces voy a compartirles aquí pantalla. ¿Verdad? Ok. Entonces aquí ya está la tarea. En teoría ya deberían de verla, ¿verdad? Aquí, bueno, esa es la tarea. Esta es la base de datos que van a necesitar para hacer la tarea. Y aquí está la fecha de entrega. Tienen tiempo hasta ese día, el 2 de mayo. Ok, entonces voy a abrir aquí. Vamos a ver si me abre la tarea. Para leerles las instrucciones de la tarea. Vamos a ver. Ok. Ok, tienen fecha hasta el lunes 2 de mayo. Tienen un total de 52 puntos. Y esto es súper importante, lean las instrucciones detenidamente, a continuación se le presenta una serie de ejercicios. Ok, los cálculos los puede realizar en Excel o en el archivo. ¿Qué quiero decir con que los puede hacer en el Excel o en este archivo? Que si ustedes van trabajando, por ejemplo, a como lo íbamos haciendo en la presentación, ¿verdad? De que, por ejemplo, que ponen el planteamiento de los datos, ponen lo de los intervalos de confianza, y ustedes lo van escribiendo aquí, qué sé yo, lo van haciendo con una calculadora, genial. Si utilizan la fórmula de Excel, genial, pero, aquí yo sí les estoy diciendo que para cada caso debe presentar el respectivo planteamiento del problema y la interpretación. ¿Qué quiere decir? Que en ese planteamiento, como está aquí en los ejemplos, tiene que ser el planteamiento de los datos que usted va a utilizar y el planteamiento de los intervalos de confianza. ¿Ok? Y en el quiz es exactamente igual. Tienen que ponerme un planteamiento donde está la información de los datos, así como el intervalo de confianza, tal cual lo hemos visto en los ejemplos. ¿Qué más dice aquí? Sí, la tarea es individual. Sí, son muchos días para hacer la tarea. Individual. Profe, Sí. una pregunta, y digamos, si yo pongo los datos y luego pongo un screenshot como de la fórmula de Excel, ¿cuenta como planteamiento o es como vienen las diapositivas? Como en las diapositivas, sí. Ah, ok. Porque, digamos, al final, muchachos, al final ustedes en la vida real van a utilizar Excel, pero yo necesito estar segura de que ustedes están entendiendo qué es lo que están poniendo en la fórmula de Excel. Y para asegurarme de eso, es ver que me hagan un planteamiento correcto en los problemas. Ya eventualmente, como decía una profe de mate, ya después les voy a creer de que ya saben qué es lo que se usa en el Excel y todo bien, pero ahorita al inicio sí necesito estar segura de que saben plantear un problema y saben calcular un intervalo de confianza. Así. Ya todos los videos de todas las clases están en YouTube. De hecho, después de cada clase yo les paso les he pasado los links, entonces se los he pasado por correo, entonces no sé si a alguien no le están llegando mis correos aún, pero los videos de la última clase, de la clase del jueves y de la primer clase, se los pasé el jueves, los subí el jueves en la mañanita, en la noche más bien. Entonces, esos ya están. Los que, ok, entonces si quieres, Nicole, me mandas ahora un mensaje de WhatsApp cuando termina la clase. Igual lo que voy a hacer es volver a reenviarles
los links de las clases al correo. Entonces, si les mando el correo y les mando un mensaje al grupo diciéndoles que ya les mandé el correo, y si a alguien no les llegó el correo, entonces me avisan, ¿ok? ¿Qué más? Ok. Entonces, vean, les estoy diciendo que tiene que venir el planteamiento del problema en la interpretación, los ejercicios deben estar utilizados resueltos de manera ordenada y tienen que usar 3 decimales, ¿verdad? Y algo aquí es súper importante, tienen que subirme 2 archivos. El archivo de Word, que es este, que aquí es donde ustedes van a ir haciendo el planteamiento de los problemas. Eso que es en donde, vamos a ver. Esto es lo que tienen que ver en mediación virtual. Ok, ¿están viendo ese? Vamos a ver. Vamos a descargar la tarea que estaba ahí. A ver. Vamos a ver, espérense aquí para acomodar primero el Word y ya para ok, vamos a ver. Ok, esta es la que acabo de descargar y lo que me decían era que, profe, en el documento que dice caso 1, parte 1 de la carpeta del tema 1. Ok, ya entendí la pregunta. Ok, eso del caso 1, parte 1, son unos ejercicios del tema 1 que están relacionados a la misma base de datos. Es que nosotros ahora que hemos visto problemas, ¿verdad? Siempre es como un problema individual. Entonces, aquí, de una misma base de datos, salen todos los problemas del tema 1, que en clasificación de variables, en estimación de intervalos, estimación puntual, estimación de tamaños de muestra, etcétera. Entonces, eso que se llama caso 1, parte 1, es práctica del tema 1. Después les voy a subir algo que se llama caso 1, parte 2, que van a ser problemas del tema 2, ¿verdad? Entonces, es eso. Eso es parte del material, ¿verdad? Parte de esas preguntas de ese caso 1 son parte de la tarea que les estoy dejando, ¿ok? Entonces, es en otro lugar aparte que tienen que ver algo que se llame tarea. Se supone que ya está habilitado y visible para todos, ¿ok? Ok, entonces aquí, regresando a lo de la tarea, entonces tienen que subirme 2 archivos, ¿verdad? En la parte donde dice la tarea hay un Word y hay un Excel, entonces ese Word, que es es donde van a completar la parte del planteamiento de los problemas y tienen que ponerle el nombre de esta siguiente forma: carnet, nombre, primer apellido, tarea 1 en mayúscula. Entonces, por ejemplo, sería así: C0000 con el número del carnet, Andrea, Césped, tarea 1, ¿verdad? Ese sería el archivo Word. Y para el archivo de Excel se hace exactamente igual, entonces sería carnet, nombre, primer apellido, muestra, tarea 1. ¿Por qué muestra tarea 1? Porque por acá, igual al caso que les puse antes de Semana Santa, por acá les estoy diciendo que tienen que seleccionar aleatoriamente de esa base de datos una muestra de 375 casos. Entonces, como habíamos visto en uno de los tipos de muestreo, el muestreo aleatorio, ustedes se acuerdan que yo les dije, miren, en Excel se puede hacer una selección aleatoria. Utilizamos una fórmula que se llama aleatorio.entre, nos da la lista, entonces tenemos que copiar los datos, pegarlos en una hoja, porque cada vez que damos clic se cambia la selección y esos son los que tienen que seleccionar. Entonces, en el archivo de Excel tienen que mandar el proceso de cómo fue que seleccionaron esa muestra y a partir de esa muestra se calcula lo que está aquí, de estimación hacia abajo. Entonces, eso es lo que está acá. Tienen que usar esta que se llama caso 1, base actualidades 2012, tarea. Ok. Y no sé si tienen alguna duda.
¿Alguna duda? ¿Todos claros? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Es que lo de Megastar al principio no lo escuché bien, que era todo eso. Ok, eso es un complemento que vamos a empezar a usar ya después del segundo tema, a finales del segundo tema. Entonces, para la próxima clase, tienen que descargar un complemento que se llama Megastat y lo activan en la parte de complementos de Excel. Eso es muy fácil. Voy a ver si les paso el link, con un video en YouTube. Nada más es descargar y actualizarlo en Excel. Lo que pasa, lo que le decía yo a sus compañeros, es que yo tuve problemas para instalarlo en la computadora en la que estoy trabajando. Entonces, por eso es que no les paso un link específico donde les digo, descarguen esto, ¿verdad? Pero eso era, que tienen que descargar un complemento de Excel que se llama Megastat. Ah, ok, y de la carpeta que está en como archivos generales ahí en mediación, que dice Ujú. Megastar, de ahí no agarramos nada todavía. Ah, bueno, es que, ay, espérate, porque aquí, si ahí está, genial, es que yo, Pues yo es que sé que existe la carpeta, no sé qué hay, pero, bueno, pero sé que espérate para existe. ver. Ok, entonces vamos a buscar aquí, voy a meter en medición virtual, recursos generales, ok. En recursos generales están las lecturas por tema, aquí está la carpetita Megastat, correcto. Entonces, ahí estaba. Vean, entonces como dijo el compañero, aquí en la parte del curso, la información general, hay una carpetita que se llama Megastat. Ahí está, bueno, el manual en PDF. Y estas carpetitas que son las que se tienen que actualizar. Entonces hacen la descarga de la carpeta completa y lo activan. Ahí está. Vamos a ver. Ahí sale todo hasta cómo instalarlo. Ok, perfecto. A mí me está pasando, bueno, en la prueba me salió un problema, pero era como algo de mi Office. Entonces, si a alguien le sale algún problema, si tiene alguna falla ahí, entonces me indica para ver cómo lo solucionamos. ¿Ok? Y no sé, ¿alguna otra duda que tengan? Voy a dejar de grabar.